Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dice el punto 1202 y 1203. Las diversas tradiciones litúrgicas nacieron por razón misma de la misión de la Iglesia. La Iglesia, en una misma área geográfica y cultural, las iglesias llegaron a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares culturalmente tipificadas en la tradición del depósito de la fe, en el simbolismo litúrgico, en la organización de la comunión fraterna, en la inteligencia teológica de los misterios y en tipos de santidad. Así, Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, mediante la vida litúrgica de una iglesia, se manifiesta al pueblo y a la cultura a los cuales es enviada y en los que se enraiza. La Iglesia es católica, puede integrar en su unidad, purificándolas, todas las verdaderas riquezas de las culturas. Ahora continuamos con el punto siguiente, pero aquí se está afirmando algo importante, y es que existe un principio que se llama de encarnación. Y el principio de encarnación, pues es que, al igual que hizo el Verbo cuando tomó nuestra carne humana y habitó entre nosotros, también la Iglesia, a la hora de evangelizar, se encarna en las diversas culturas. Se hace griega con los griegos, se hace latina con los latinos, se hace oriental con los orientales, se hace todo a todos para ganarlos, a todos, o para ganar a algunos, aunque sea, según esa expresión de San Pablo, ¿recordáis? Me echo todo a todos para ganar a algunos. Eso se llama el principio de encarnación, el que alguien no tenga ese estilo de permanecer en su sitio y el que quiera venir que se acerque a mí. No, el Señor se acercó a nosotros, tomó nuestra carne humana, y así también la Iglesia se acerca a las diversas realidades culturales y se impregna de ellas y se expresa con sus propias expresiones culturales. Este es uno de los motivos por los cuales han nacido las tradiciones litúrgicas. Lo cual no quiere decir que la Iglesia asuma todo lo que tengan las distintas culturas sin haberlo purificado, porque aquí dice que la Iglesia puede integrar la riqueza de las culturas purificándolas, porque claro, puede haber pues muchas expresiones en las culturas que no sean adecuadas, para nosotros. Os pongo el ejemplo de que cuando los misioneros llegaron a América y allí pues evangelizaron pues las culturas andinas, o entraron en México, etcétera, y vieron que allí los pueblos tenían unos ritos en los que incluso también practicaban el sacrificio, los sacrificios humanos, ¿no? y otros tipos de prácticas pues que son abominables, pues lógicamente no las asumieron, ¿no? sino que las purificaron, las purificaron. Por lo tanto, no se trata, cuando se dice que la Iglesia se encarna en las culturas, pues no es un dar por bueno, como a veces se hace hoy en día, que se habla de la riqueza de todas las culturas, olvidando de que también en ellas hay muchas cosas que son fruto del pecado del hombre. Luego, tampoco caigamos en el extremo contrario al de no querer integrarse en las culturas, ¿no? Porque uno puede caer en el extremo contrario a este, ojo, que a veces, por ejemplo, hoy ha ocurrido en la Iglesia, en algunos intentos de evangelización en la India, por ejemplo, pues que algunas formas determinadas de misionar en la India pues han llevado a casi convertir a Jesucristo en un Buda más, como si Jesucristo se pretendiese presentar en medio de la cultura india como si fuese un Buda más, ¿no? Dentro de aquel politeísmo, y bueno, pues evidentemente eso ya no es inculturación, eso ya es deformación de la Iglesia, de la fe católica, eso es no tener valentía para proclamar la unicidad de que solamente Cristo nos salva. Y cuando Francisco Javier iba a aquellos lugares lejanos, ¿no?, de las Indias, y proclamaba y les decía expresamente a aquellos señores, ¿no?, pues aquellos hombres feudales de aquellos tiempos que estaban adorando falsos ídolos, eso también hay que decirlo hoy en día, O sea, no confundamos inculturación con un complejo,
con un no tener conciencia de que solo Cristo salva. Puesto el caso de la India, porque evidentemente, o sea, eso también ha ocurrido, que a veces hemos pasado de un extremo al otro, y a veces en nombre de la inculturación, de que hay que inculturarse en una cultura, pues a veces se ha llegado a ir a la India allí y presentando a Jesucristo como un Buda más, con su forma, y confundiendo una cosa con la otra, confundiendo el respeto a una cultura con convertir a Jesucristo, reducir a Jesucristo pues a un Buda más. Bueno, pues esto ya no es inculturación, claro, eso es deformación de la fe católica. Bien, por lo tanto, aquí tiene que haber un equilibrio, entre que hay que inculturarse en las formas de cada cultura, pero ojo, al mismo tiempo purificándolas y manteniendo lo específico del mensaje católico. El punto 1203 especifica, ¿no?, qué cantidad de tradiciones litúrgicas existen. Las tradiciones litúrgicas o ritos actualmente en uso en la Iglesia son el rito latino, principalmente el rito romano, pero también los ritos de algunas iglesias locales, como el rito ambrosiano, el rito hispano-visigótico o los de las diversas órdenes religiosas, y los ritos bizantino, alejandrino o copto, siríaco, armenio, maronita y caldeo. El Sacrosanto Concilio, fiel a la tradición, declara que la Santa Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. O sea, que la Iglesia ve como una gran riqueza todo ello, ¿no? Cuando escuchamos todos estos nombres, ¿no?, que si rito copto, siríaco, armenio, maronita, caldeo, pues claro, nos quedamos un poco diciendo, uy, qué cosas tan raras, porque nosotros las desconocemos. Es bueno que por lo menos nos familiaricemos con estos términos, ¿no?, para que nuestra cultura también eclesial pues sea más amplia, tengamos un espíritu más católico, más universal. Aunque sea brevemente, voy a hacer una pequeña explicación de cómo es la organización de las iglesias católicas orientales. De acuerdo con la división instaurada por el vigente código, ¿no?, de los cánones de las iglesias orientales, porque, ojo, existe, igual que nosotros tenemos el código de derecho canónico para la iglesia latina, también el Papa aprueba pues los códigos de cánones para las iglesias orientales, que tienen su propio código de derecho canónico. Estas iglesias se dividen en 4 categorías. Las iglesias patriarcales. Y las iglesias patriarcales son la caldea, la armenia, la copta, la siríaca, la maronita y la melquita. Luego están, la segunda categoría, las iglesias archiepiscopales mayores, que son la iglesia ucraniana y la siro-malabar. En tercer lugar están las iglesias metropolitanas, que son iglesia etíope, sirio-malancár, rumana y rutenia en América. Y en último lugar está el tipo de iglesias que se llaman suyuris, que son todas las demás. Además se debe tener en cuenta pues que puede haber que las iglesias greco-católicas pues no todas pueden poseer jerarquía episcopal, aunque Juan Pablo II pues instituyó esas jerarquías, ¿no?, a veces con ciertos roces con los cristianos ortodoxos no católicos, ¿no?, pero lo hizo. Bueno, por otro lado, en atención a los crecientes movimientos de población que han ocurrido en los últimos decenios, la Santa Sede ha erigido en algunas naciones occidentales los ordinariatos para los fieles de las iglesias orientales que residen en países en los que no hay constituida jerarquía católica del propio rito. Eso también la Iglesia lo ha hecho, es decir, igual ha habido pues un montón de habitantes de aquellos lugares que han venido a trabajar a Occidente, aquí no tienen más que el rito latino, y entonces la Iglesia ha instituido lo que aquí se llaman unos ordinariatos, o sea, no constituido como con la misma categoría, digamos, con el mismo rango, con un obispo propio, pero un ordinariato que pertenece
que obedece también al patriarca de aquel lugar del que han procedido. A ellos pertenecen pues los fieles católicos orientales que residen en las naciones indicadas, ¿no? Los católicos de rito oriental que residen en lugares en los que no tienen establecida jerarquía oriental dependen del ordinario latino del lugar, o sea, dependen del obispo latino del lugar, aunque siempre mantienen contacto pues con los obispos de origen. Un pequeño resumen, ¿no?, de cómo se organizan las iglesias católicas orientales que están en comunión con el Papa. Debemos de tener en cuenta que en la tradición oriental se le llama eparquía, eparquía a la iglesia particular, a lo que nosotros entendemos que es una diócesis. Lo que nosotros llamamos diócesis, la diócesis, pues eso, ¿no?, la diócesis de Valencia, la arquidiócesis de Valencia, ellos le llaman eparquía, y le llaman exarcado a la iglesia particular que se erige en los demás territorios, en otros territorios distintos a los suyos. Entonces, al final podríamos hacer el siguiente resumen. Las iglesias de tradición alejandrina, hay distintas tradiciones, ¿no? La tradición alejandrina tiene las siguientes iglesias. Primera, la iglesia egipcia, que se llama la de los coptos. La de los coptos. El patriarcado está en Alejandría y tiene eparquías, o sea, diócesis en Egipto. O sea, la primera, la de los coptos, que son varios millones, ahí en Egipto. Luego está la iglesia de Etiopía, en Etiopía, cuya metrópoli está en Addis Abeba y tiene eparquías, o sea, diócesis en Etiopía y en Eritrea. Son de las iglesias más antiguas que existen. Luego estas son las de tradición alejandrina. Luego están las de las tradiciones antioquenas, que está la iglesia sirio-malancár, cuyo arzobispado mayor está en Trivandrum, en la India, y tiene eparquías, o sea, diócesis en la India. Luego está la iglesia maronita, cuyo patriarcado está en Antioquía. Luego está, tiene extensiones, los maronitas tienen extensiones en muchos lugares, en Líbano, en Chipre, en Egipto, en Siria, en Israel, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, Australia, Canadá, México, y tiene exarcados en Jordania y en Palestina. Luego está la iglesia siria, cuyo patriarcado está en Antioquía, en la Antioquía de los sirios, y tiene eparquías, o sea, diócesis en Líbano, Egipto, Sudán, Siria, Estados Unidos y Canadá. En Nueva York, por ejemplo, pues existe también esta eparquía. Tienen exarcados en Jordania, Kuwait, Palestina, Turquía y Venezuela. Luego existen, hemos dicho primero, las de tradición alejandrina, luego las de tradición antioquena. Están también las de tradición armenia, cuyo patriarcado está en Cilicia de los armenios y tiene eparquías también en muchos lugares. No quiero tampoco abrumar con muchos nombres para que no se cansen los oyentes. Luego están los católicos de tradición caldea, cuyo patriarcado está en Babilonia de los caldeos y tiene también eparquías en Irak, Irán, Líbano, Egipto. Acordaros de que una de las, ahora que estamos viviendo pues desde hace un tiempo, ¿no?, pues esos desgraciadísimos hechos, ¿no?, dentro de Irak, que Irak es uno de los países de mayoría musulmana que ha tenido desde siempre católicos, ¿no?, en su seno, los caldeos, y pues la verdad es que eso se nos olvida y están pasando unos malísimos momentos. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir perfectamente que toda esta guerra organizada en torno a Irak lleve al fundamentalismo islámico a hacer una visión como que nos ha atacado Occidente, ¿no? Nos han atacado, y como los Occidente ellos lo identifican con los cristianos, pues claro, resulta que ellos pretenden vender allí o dar la imagen de que estamos siendo atacados por los infieles, por los cristianos, ¿no? Entonces, claro, imaginaros eso, en qué situación les coloca a los católicos, ¿no?, de rito caldeo,
a los iraquíes, que son católicos de rito caldeo, que viven dentro de esa nación. Les coloca en una situación delicadísima, claro, pues porque resulta que esta guerra, por los musulmanes mayoritarios, ¿no?, dentro de esa nación, pues les hacen sentirse como enemigos dentro de su propia patria, claro. A veces no nos damos cuenta de los problemas que creamos cuando nos metemos en estos líos, ¿no? Y cómo esa guerra ha hecho sufrir tremendamente a los católicos que viven dentro de esa nación. El patriarca caldeo, pues ha hablado más de una vez de ello, ¿no? Ha hablado más de una vez de ello y por desgracia poco caso le hemos hecho. Bien, la Iglesia caldea, especialmente presente en Irak, como decíamos, tiene un exarcado patriarcal en Jerusalén. La Iglesia sirio-malabar, que está en la India. Bueno, pues la verdad es que esto es una maravilla de riqueza dentro de los ritos de lo que es la Iglesia. Luego están las de tradición constantinopolitana o bizantina. Aquí está la Iglesia albanesa, la Iglesia búlgara, la Iglesia bizantina de Croacia, la Iglesia griega, la Iglesia bielorrusa, la Iglesia italo-albanesa, la Iglesia macedonia, la Iglesia melquita o greco-melquita, la Iglesia rumana, las iglesias rusas, ucraniana, eslovaca. Bueno, impresionante, impresionante. La verdad es que cuando uno se asoma a este mundo del cual nos hablan estos puntos del catecismo, bendice a Dios y da gloria a Dios, ¿no?, pues por toda esta riqueza. Cuando se celebran estas jornadas mundiales, ¿no?, jornadas mundiales de la juventud o los encuentros mundiales de la familia, nos han servido, entre otras cosas, para ver cómo acuden a estos lugares pues distintos representantes de estas iglesias. Y por una parte están los seglares, ¿no?, pero también incluso todavía cuando van algunos de sus sacerdotes, de sus obispos y concelebran, ¿no?, pues en la misa presidida por el Papa, pues todavía esto le da es como visualizar la catolicidad de la Iglesia, ¿no? Como decir, qué grande es Dios, que es capaz de mantener bajo unas mismas alas, a toda esta riqueza. Juan Pablo II habló de los dos pulmones de Europa, de ayudar también a salir de nuestras crisis. Bien, glorifiquemos a Dios pues por todo ello. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.